Amados en el Señor Jesucristo, un abrazo. Acá en Ecuador, buenas noches. Son las 19 horas, las 7 de la noche. Allá donde usted nos está escuchando, nos está mirando, no sé qué hora sea, pero se está cumpliendo la palabra, se predicará este evangelio en todos los rincones de la tierra. Es una de las señales antesala de la venida de Yeshua HaMashiach. Hoy miércoles 5 de agosto, ya estamos nosotros pensando en el fin de año. Prácticamente este año se ha ido para muchos muy rápido, para otros muy lento por la pandemia. Pero hoy miércoles 5 de agosto nosotros compartimos los miércoles restaurando el sacerdocio. Bueno, siempre el plan del creador, de Elohim, fue tener una nación santa de sacerdotes. Esto lo dijo a los hebreos, a los judíos, a los israelitas en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:6. Vosotros me seréis una nación santa de sacerdotes. Solo que a ellos les habló a futuro. Pero a nosotros en 1 de Pedro 2:9 nos asevera y dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es muy importante, nos llamó a todos de las tinieblas, pero no nos llamó a la luz de un hombre, no nos llamó a la doctrina de un hombre, no nos llamó a una estructura de un hombre, nos llamó a su luz admirable. ¿Y dónde está la luz? En la Escritura. Las Escrituras nos guían a la verdad y la verdad nos hace libres. Hoy voy a compartir sobre el sacerdocio, dónde tiene la raíz del sacerdocio. Le animo a que se ponga usted cómodo, que tome a usted su espacio, su lugar, y que podamos tener la Escritura, papel y lápiz. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de la familia, porque sacerdocio es familia. Ministerio, en cambio, es iglesia. Sacerdocio es la familia de un hombre y una mujer. Ministerio es el ministro con la esposa del Yeshua HaMashiach. Entonces se marca aquí un principio maravilloso que dice que Jesucristo, el Yeshua HaMashiach, para buscar un ministro que sirva en la iglesia, busca un sacerdote que ministre bien su casa y entonces lo pone como ministro para la iglesia. No hay ministerio si no hay sacerdocio. La seguridad de un ministerio fuerte es la seguridad de una familia sacerdotal. La debacle de un ministerio en su casa es por cuanto no hubo sacerdocio. La salvación viene solo de Yahweh, pero el temor de Yahweh se siembra en la casa, y la casa es familia. Recuerde que la familia es la que empieza la ministración con Yahweh y empieza a desarrollar el sacerdocio de padres a hijos. Génesis capítulo 12, verso 1 al 5. Mire allí la escritura. Es el comienzo prácticamente del llamado a un hombre para empezar una nación. Génesis 12. Dice en el Tanaj, ¿por qué usamos el Tanaj? Alguien me preguntó. Vale la pena responder.
Todas las versiones de la escritura, de las escrituras, están afectadas por la raíz que hizo la traducción al castellano. La versión Reina Valera es traducida del griego, del hebreo y del arameo al latín, y de el latín fue hecha la traducción al castellano. Y ahí se perdió mucho y se aumentó demasiado. Ahí se aumentó el pesebrito, ahí se aumentaron cosas que no están en el original. Entonces, ¿por qué usamos el Tanaj? Porque el Tanaj es la versión que está traducida del hebreo, del griego y del arameo directo al castellano y no se pierde mucho. Génesis 12, desde el 1 al 5. Dice las Escrituras: El Shaddai, el Creador, el Shaddai, le dijo a Abraham, mire que aquí está sin H, porque todavía no está con el cumplimiento de la promesa. Abraham es el que fue llamado, Abraham es el que tiene la promesa cumplida. El Shaddai le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de la tierra de tus familiares y de la casa de tu padre, a la tierra que he de mostrarte. Suena algo sencillo, ¿no? Esto suena como algo que se puede cumplir fácilmente, pero no es así. Dice en el verso 2, y yo te convertiré en una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y tú serás una nación santa. Bendeciré a aquellos que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré, y todas las familias serán benditas en ti. ¿Dónde empezó la bendición para la familia? En Abraham. El plan de Elohim, el plan del Creador, es la familia. ¿Por qué el enemigo nos ha atacado tanto y dónde empieza atacando? En la familia. Empieza tomando la educación de los hijos, empieza tomando la directriz de los muchachos, de los jóvenes. En la educación les cambian la mentalidad, porque el enemigo sabe, y todos saben, aún la sociedad dice, la familia es la célula de la sociedad, y dañada la célula se daña todo el cuerpo. Entonces no es nada sencillo lo que le llamó a hacer el padre Abraham. En realidad todos quisiéramos la bendición de Abraham. Prácticamente esto le pasó a Lot. Todos queremos la bendición de Abraham. Pero nadie quiere cumplir lo que Elohim le mandó para que se cumpliera. En esta pandemia todos queremos que se acabe, pero ¿cuántos están haciendo lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar la presencia de Elohim. Buscar en la madrugada. Lavarse con la sangre de Jesucristo. Sí, Padre, hemos pecado contra ti hemos pecado. Todos queremos la bendición, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer ahora es restaurar el sacerdocio. ¿Para qué quiere usted? ¿Para qué quiere la gente que se rompa, que se acabe esta pandemia, si las familias van a seguir siendo iguales? Si la mentalidad de familia es que yo puedo botar mi familia y casarme con otra persona, destruir dos familias y hacer barbaridades. Hollywood se extendió en todo el mundo, todos artistas con 3, con 4, con 5 mujeres. Hijos por aquí, por allá y por todo lado. Tenemos que examinarnos. Tenemos que salir cambiados la mentalidad. El temor tiene que volver a nosotros. El temor de Yahweh. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos la bendición de Abraham.
pero no hacemos lo que hizo para ver el cumplimiento. Aún Abraham se equivocó. Le dijo, vete de la tierra y vete de tu parentela. Vete de la casa de tu padre. Quiero que salgas, Abraham, y lo dejes todo. Ah, no, es que mi papá, es que mi mamá, es que mis hermanos, es que... Abraham, para ver algo nuevo tuvo que dejar todo y decir con certeza, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. La conclusión, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Y la consolación, por así decir, te llevaré a una tierra que tú no conoces. Porque esa es otra cosa. Actualmente dice, bueno, yo voy a dejar, pero ¿a dónde me van a llevar? A ver, allá hay esto, hay este otro, si es que hay esto y todo lo que yo pido, entonces yo me voy. Abraham salió a una tierra que nunca conocía. Y asómbrese, lo primero que encontró Abraham cuando salió de la tierra de Ur de los caldeos fue desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué fue lo primero que encontró? Desierto. Porque para ir a la promesa siempre hay que cruzar el desierto. Precisamente ahora estamos pasando un desierto. Porque al final de esto está la promesa. ¿Pero quién debe enseñarle esto? Es que el pastor no nos ha enseñado. No. Esto es asunto sacerdotal. Esto es asunto de estudio en la casa. Esto es asunto de estudio del padre con los hijos y desarrollar un sacerdocio en el conocimiento que marca el temor de la presencia de Yahweh en la casa, no solo en la iglesia. Abraham no hizo lo correcto. Abraham cometió algunos errores. Primero, se llevó consigo a Lot, su sobrino. Ahora, yo quiero decirle por qué hizo esto. Yo estoy razonando un poco. ¿Por qué hizo esto Abraham? Abraham quiere decir padre enaltecido. Y entonces cuando le preguntaban, decían, ¿cómo te llamas? Abraham decía, padre enaltecido. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Porque el padre primero le da la promesa y después le hace cumplir. Entonces, yo me imagino que Abraham dijo, bueno, pues me llevaré por lo menos para que piensen que este muchacho es mi hijo. Y se llevó a Lot. Primer error. Usted no sabe el problema que fue Lot. Lot, viendo la bendición y la prosperidad de Abraham, él quiso lo mismo. Y de hecho, todo aquel que se junte al hombre de la promesa recibe la bendición igual que el hombre de la promesa. Lot empezó en competencia, tengo más pastores, tengo más ovejas, y después dice, bueno, tenemos igual pastores y ovejas, pero está demasiado, es mucho lo que tenemos que dividirnos. Tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Pero es maravilloso, dice la Escritura, que subieron al monte. Y el padre le dijo, Elohim le dijo, alza tus ojos y mira a la tierra que yo te enviaré. Y dice que Lot levantó los ojos y dijo, me quedo con el valle de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo levantaría los ojos? Que se quedó. Y por eso dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero Abraham levantó los ojos al cielo y le dijo, ahora cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. No pongamos los ojos en la tierra, esto es pasajero. Estamos viviendo nosotros algo que ahora que nunca nos imaginamos. Todos los días hay traslados, hay entierros, hay funerales. Y ahora ni siquiera hay cómo reunirse. ¿Y sabe qué? Los que murieron, nadie se fue llevando lo que tenía. Porque nos vamos tal como llegamos. La codicia, la avaricia no sirve. Es mejor empezar a buscar a quién dar lo que tengo porque alguien lo necesita.
el error de Abraham, se fue llevando a Lot, a su sobrino. El otro error, se fue llevando a Taré, su padre. Ahora, a mí me gusta leer la historia, buscar en libros, y al leer a Flavio Josefo, cuenta él que Taré, el padre de Abraham, tenía una tienda de ídolos. Y Abraham había quedado cuidando la tienda de los ídolos. Y en una ocasión que el padre regresó, encuentra que todos los ídolos estaban rotos menos uno. Y Abraham estaba ahí. Y entonces Taré, enojado, le dice, ¿quién hizo esto? Y Abraham le dice, no sé, dice, tal vez ese, porque había un ídolo que no había sido roto. Y Taré se enoja más y dice, eso es imposible, porque eso es solo una imagen que teniendo manos no puede hacer nada, que teniendo boca no puede hacer nada, que teniendo pies no puede hacer nada. Eso es imposible. ¿Quién rompió todo esto? Y entonces Abraham le cuenta, le dice, eso es lo que yo quería decirte, que todos estos son solo ídolos que no pueden hacer absolutamente nada, porque se me ha presentado Yahweh, el Dios todopoderoso, el Dios creador de toda la tierra, y me ha dicho, sal de esta tierra, déjala a tu padre, deja a tu parentela, porque te voy a dar una tierra nueva. Y según Flavio Josefo dice que por eso, no es que Abraham le llevó a Taré, sino que Taré se fue con Abraham porque dijo, yo quiero conocer a ese Dios que te habló. Es maravilloso. Las experiencias no hacen doctrinas, pero si tú no tienes una experiencia personal con Yahweh, con el Yeshua HaMashiach, con el Ruach HaKodesh, no tienes absolutamente nada. Lo que tienes es una religión. El Dios sobrenatural da señales sobrenaturales y marca con experiencias y nos hace sobrenaturales. Me imagino a Taré insistiendo y preguntando, ¿cómo hago para conocer al Dios todopoderoso que se te apareció? Ahora bien, yo le dije, el sacerdocio tiene que ver con familia. Donde hay familia y es familia creyente, tiene que haber sacerdocio. Y donde hay sacerdocio, lo que hay es un discipulado que no es el discipulado de la iglesia, sino es un discipulado que nos enseña la administración al Padre, al Creador. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Crónicas 15. Este texto yo lo he compartido. La verdad, yo nunca comparto un mensaje para rellenar un tiempo. Este tema lo estamos trabajando desde la semana anterior. El testimonio, el arca, la presencia. Yo le decía a usted el domingo, ni siquiera dar testimonio hemos aprendido. Porque nosotros teníamos el concepto de que yo voy a dar el testimonio. No es así. Cuando la Escritura, el Yeshua HaMashiach dice, ustedes serán llevados a los concilios, serán llevados a las autoridades, pero no se preocupen qué han de decir. Yo hablaré por ustedes. Eso es el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Un poco más claro. El arca del testimonio era la caja de madera de acacia que llevaba la presencia manifiesta del Yeshua, de Elohim, de Yahweh. El arca no hablaba. El arca no hacía señales. Todo se manifestaba cuando el arca
de dentro del arca salía la presencia manifiesta de Elohim. Ahora, nosotros somos el arca y dentro de nosotros está la presencia manifiesta, si es que está. Porque la seguridad es que nosotros tenemos el espíritu que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos. Entonces, en realidad, ¿quién hace las señales y los prodigios? No somos nosotros. Nosotros somos portadores del todo poder que está encerrado en el Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. El arca del pacto no decía, el arca del testimonio no decía, es que yo soy poderosa, yo soy una caja tremenda. No. El arca era la cajita que llevaba la presencia. Y yo le decía, es como el burrito que le fue llevando al Yeshua HaMashiach a la Jerusalén. Hay gente que dice, es que el testimonio de ese hermanito es tremendo. Deje que el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo den testimonio. Usted no tiene que hablar. Él usa su boca. Es otra cosa. Primera de Crónicas 15, del 1 al 15. ¿Quiénes son los responsables de llevar el arca? Los levitas. ¿Pero por qué fue llevada, entre comillas, llevada el arca a la tierra de los filisteos? Es porque los levitas no lo cuidaron. Y acuérdense que los levitas, la tribu de Leví, son los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros no somos de la tribu de Leví, nosotros somos de la tribu de Judá. Nosotros somos sacerdotes según el sacerdocio de la tribu de Judá, porque el Yeshua HaMashiach es de la tribu de Judá. Como dicen Hebreos, de la cual nada se habló respecto o tocante al sacerdocio. Primera de Crónicas 15, del 1 al 15. Lo tiene. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y arregló un lugar para el arca de Yahweh. Y se levantó una tienda. Entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Otra vez, en el Antiguo Testamento, quienes ministraban la presencia del Padre eran los de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel se hizo el ídolo, el becerro de oro, los únicos que no participaron en esto fue la tribu de Leví. Porque a ellos ha elegido Yahweh para que llevasen el arca de Yahweh y les sirvan perpetuamente, según la ley. Y congregó David a todo Israel en la Jerusalén, para que pasasen el arca de Yahweh a su lugar, el cual le había él preparado. David preparó un lugar. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Aarón el primer sacerdote. Y los hijos de Coat, Uriel el principal y los hermanos 120. Está hablando ya de familias. Los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. Si se da cuenta usted, David está escogiendo familias. Escuche. De los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel,
Animadad el principal y sus hermanos 112. Escuche. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, escuche lo que les dijo. Vosotros que sois los principales padres de las familias, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Esto es lo que nosotros primero tenemos que hacer, restaurar el sacerdocio de la familia y santificarnos. No espere que termine la pandemia si no hacemos lo que dice la Escritura, porque saliendo de esto, la iglesia, nosotros nunca más seremos los mismos. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Elohim, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. ¿Quiénes eran los encargados? Las familias. Ahora escuche por qué dice que tienen que ser las familias. Vosotros que sois los principales de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Yahweh, el Dios de Israel, al lugar que he preparado. Escuche, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Yahweh nos ha quebrantado por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No ha cambiado el Padre, la ordenanza es quiero sacerdotes en la casa. Ahora los que están huérfanos son los pastores. Pero si es que yo desarrollo mi sacerdocio en la casa, yo tengo trabajo para adentro y para afuera. Y no es bueno el trabajo para afuera si no lo hago bien para adentro. El verdadero evangelio es de adentro hacia afuera. Pero yo me hago una pregunta, que puede ser una pregunta, pero muy, muy importante, pero muy difícil de contestar. ¿Qué de aquellos jóvenes que se casaron y nunca salieron de la casa de su padre, de su madre? Y ahora, ¿cómo están en esta pandemia enredados con la suegra, con el suegro, con el sobrino, con el nieto, con el... Oiga, eso es una fanesca. ¿Por qué? Porque no se hizo conforme dice la Escritura. Y hay que poner en orden la casa. Lo siento. Esto es evangelio. Esto es el evangelio. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán y serán uno. Es que no nos alcanzaba, pero le alcanzaba para salir los sábados y los domingos a comer afuera, pero le alcanzaba para hacer cosas que no tenía que hacer. Porque nunca nos metimos nosotros en la Escritura para saber qué le agrada al Padre y qué es lo que yo tengo que hacer. Yo no me imagino cómo será ahora en las casas donde está la nuera, el cuñado, el hijo mayor, el hermano, el sobrino, todos ahí mezclados en una, y los problemas se dan cuando están todos ahí. Porque cuando están trabajando el uno está, el otro no está. Y para no verse salen el sábado y el domingo. Yo le animo que usted tome una decisión. Ay, pastor, pero ahora que es imposible. Cuando haces cuando obedeces, el Padre va delante de ti haciendo lo imposible. Nosotros estamos solo para obedecer y para que el Padre haga lo siguiente, que es lo imposible. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Yahweh nos ha quebrantado, por cuanto no le buscamos según la ordenanza, como sacerdotal y en familia. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nos ha quebrantado por cuanto no le hemos buscado según las ordenanzas. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Yahweh, el Dios de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer. Santificarnos para que Yahweh, el Dios de Israel y de todo el
pueblo, la iglesia de Cristo, vuelva a nuestras casas. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Yahweh puesta sobre sus hombros, responsabilidad, en las barras como les había mandado Moisés conforme a la palabra de Yahweh. Esto es lo que tenemos que hacer. Me venía a la memoria, vengo de una familia muy numerosa, 12 hermanos, y en el tiempo nuestro las vacaciones sí eran 3 meses. Julio, agosto, septiembre, y entrábamos en octubre. 3 meses completos eran de vacaciones. Bueno, si no se quedaba suspenso o aplazado. Y vivíamos en la 6 de diciembre. Un terreno muy grande, como de 1 hectárea. Y prácticamente para que podamos nosotros pasar esos 3 meses, recuerdo mis padres compraban la provisión, 2 cabezas de plátano, compraban maíz seco para hacer tostado, compraban quesos y nos llenábamos y teníamos la alacena así y teníamos que ir racionando. Pero ya mediados de septiembre ya se iba acabando la provisión. Y entonces cada uno cogía una ración y se escondía por algún lado. De esa misma manera debemos buscar nuestra ración, que es la palabra y la presencia manifiesta del Dios viviente. Nosotros somos el testimonio vivo. El mejor testimonio que podemos dar nosotros, que Él está dentro de nosotros, es la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma de trabajar. Eso, sin palabras, dice que hay algo superior dentro de nosotros. Porque hay 3 que dan el testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un abrazo, iglesia en Cristo en todas las naciones. Pastor David Sierra, Ecuador, Quito. Desde el 0 a 2.800 metros de altura. Quito, Ecuador, bendiciones.